Bueno, pues vamos a iniciar. Creo que el día de ayer, no, cuando nos vimos, el martes, sí, fue el martes, tuvimos ya justo, hoy iniciamos olfato. El día de ayer que iniciamos la presentación de gusto y olfato, quedamos que el sentido de el olfato va muy afina con el gusto, ¿sí? Entonces, este sentido del olfato inicia a nivel de mucosa, la mucosa olfatoria, ¿sí? Esta mucosa olfatoria se encuentra en la parte superior de cada narina, ¿sí? En la parte superior interna de cada narina y consta de un acúmulo de células, también es un epitelio, ¿sí? Entonces, la que viene, por favor. Entonces, vamos a ver ahorita, estudiar la mucosa olfatoria, que les digo que se encuentran en la parte superior de cada narina. Entonces, si vemos, inmediatamente tenemos una capa de moco, ¿sí? ¿Por qué una capa de moco? Porque acuérdense que debe ser afín para poder captar el olfato. Entonces, debemos de tener una capa mucosa acompañada de células. Igual que en el gusto, vamos a tener dos tipos de células. Célula olfatoria, vean que hay muchas, células de sostén y glándula de Bowman. Y vamos a decir para qué sirve cada una de estas. Las células de sostén, como su nombre lo dice, va a tener para que puedan estar ahí acomodadas las células olfatorias. Las células olfatorias tienen cilios o pelitos. Estos cilios o pelitos se llaman cilios olfatorios, que están en contacto íntimo con la capa mucosa. Ahora, ¿quién va a producir el moco? Las que van a producir el moco son las glándulas de Bowman, ¿sí? Las glándulas de Bowman son las que perdón, son las que van a producir el moco. Y volvemos. Capa mucosa, células olfatorias con sus respectivos cilios y células de sostén con sus glándulas de Bowman. A su vez, vean niños, que estas células olfatorias tienen un axón o una prolongación sináptica. ¿Sí la ven? Cada una tiene una prolongación sináptica. Esta prolongación sináptica está en una estructura que se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está en un hueso que se llama hueso etmoides. Este hueso etmoides está con muchas múltiples perforaciones, que lo tenemos aquí, porque se van a conectar con el tracto olfatorio después para llegar al cerebro. Entonces, volvemos. Los cilios de cada célula olfatoria nacen de la célula olfatoria, se prolongan con una estructura que se llama glomérulo. Este glomérulo hace sinapsis con la célula mitral y a su vez estas células mitrales hacen lo que van a hacer el tracto olfatorio. Y entre estas células mitral y esta célula de glomérulo hay otras células que se llaman células de grano y células de penacho. Entonces, ya que más o menos se ubicaron ahorita, vamos a la primera, a la otra diapositiva que viene, por favor.
Entonces, aquí viene escrito cómo está, en dónde está situada en dónde está situada la membrana olfatoria, que es el sentido, donde inicia el sentido del olfato. Dice, ocupa la parte superior de cada narina y su superficie es de unos 2.4 centímetros cuadrados en cada narina. O sea, vean que es muy pequeña, menos de 2.5, menos de 2,5 centímetros. Es 2.4. Las células receptoras de la sensación del olfato son las células olfatorias, que en realidad son células nerviosas bipolares derivadas del propio sistema nervioso central. ¿Por qué dijimos que son células bipolares? Porque de un lado, sus cilios están en contacto con el moco. El moco, como les había dicho, es producido por las células de Bowman, pero para que ustedes puedan, o nosotros podamos oler algún olor, debe estar en una sustancia donde pueda olerse, por ejemplo, en alcohol. Por ejemplo, cuando hay lociones, han visto que hay perfúmenes, unos tienen alcohol y otros tienen agua, y su nombre lo dice, ¿no? Los perfúmenes son alcoholes y las lociones son aguas, entonces deben ser afín al alcohol o el agua para que nosotros lo podamos olfatear, porque si no está en un medio que es soluble al, ¿cómo se llama? A ese moco nos va a ser muy difícil poderlo oler. Entonces, volviéndonos a la figura, quedamos que cada célula olfatoria tiene muchos pelitos que son los que van a percibir el olor. Luego viene la célula olfatoria y luego tiene un tramo que es como un axón. Por eso se llama célula bipolar, porque por un lado tienen los pelitos y por los otros tienen el axón que se va a comunicar con la célula mitral, ¿sí? ¿Cuántas millones de células olfatorias tenemos? Se le calcula que tenemos más o menos 100 millones de células olfatorias en el epitelio olfatorio intercaladas entre las células de sostén. Dice, el extremo mucoso de cada célula olfatoria forma un botón por el cual nacen de 4 a 25 cilios olfatorios, también llamados pelos olfatorios. Nos regresamos al anterior. Vamos a estar regresando para que no se me desubique. Entonces, ¿cuántas células de estas hay? Aproximadamente 100 millones, ¿sí? En esa mucosa olfatoria que habíamos dicho que mide aproximadamente 2.4 centímetros cuadrados, ¿sí? Y dijimos que estas células tienen unos cilios o pelos olfatorios, que cada célula olfatoria va a tener un promedio de 4 a 25 cilios, ¿sí? Y habíamos dicho que eras bipolar porque en un extremo sus cilios hace contacto con la mucosa olfatoria en donde vamos a percibir los olores, y por el otro lado es bipolar porque va a hacer sinapsis con la célula del glomérulo, ¿sí? Entonces, el bulbo olfatorio es una estructura en donde se van a encontrar, vuelvo a recalcar, varias células, ¿sí? Célula de glomérulo, estas a su vez hacen sinapsis con la célula mitral, y aquí nos faltan unas figuritas que son las células de penacho y las células de grano. Posteriormente vamos a ver cuáles son, sí, y para qué sirven. Entonces, vean, niños, cómo se dice que es una célula bipolar, y es una prolongación del sistema nervioso central. ¿De cuál? Del sentido del olfato. Por eso es muy común, ustedes
muchachos y muchachas, ahora sí que estoy jovencitos y jovencitas, que mucha gente sea drogadicta y diga, ah, chirón, ¿por qué? Porque se meten el tiner, se meten la cocaína, se mete el cemento. Entonces, lo que estimulan inmediatamente son sus cilios. De los cilios, que es una componente de la célula olfatoria, se va al glomérulo y del glomérulo a la célula mitral. Y de ahí, cuando sale la célula, los axones de la célula mitral que está en el bulbo olfatorio, se va a ir al tracto olfatorio. De una vez les digo que el olfato, o sea, todo esto forma el primer par craneal, que es el sentido del olfato. Y es un sentido completamente sensitivo. El primer par craneal llamado olfatorio es completamente sensitivo. Nos regresamos, nos vamos más adelante. ¿Le van entendiendo o no le van entendiendo? Sí. Vámonos con otra, la tercera figura. Dice, la otra, ya habíamos comentado que los cilios, la previa ya es, que los cilios y las células olfatorias se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales y crean una densa maraña en el moco y son los encargados de reaccionar a los olores en el aire y estimular a las células olfatorias. O sea, las sustancias olorosas no crean que están estáticas, están volátiles en el aire, ¿sí? Si estuvieran, no fueran volátiles, no las pudiéramos nosotros percibir porque dijéramos, ¿hueles? Pues no voy a oler porque el perfume, vuelvo a decir otra vez el perfume. Habitualmente, que cuando vamos ahora a las plazas comerciales, ¿qué nos dan la muestra? Puede ser que nos la den en el dorso de la mano, ahí se impregnó el perfume en el dorso de la mano, o que nos lo den en unos papelitos, ¿eh? Estos papelitos deben de ser especiales porque ahí permanece por algún tiempo y cada vez que nosotros lo quieramos ver si es el olor no sagrado o no, lo olfateamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros lo olfateamos, como que lo aspiramos y lo hacemos volátil, ¿sí? Entonces, esparcido entre las células olfatorias de la membrana olfatoria, hay muchas glándulas de Bowman, pequeñas que segregan moco hacia la superficie de esta membrana olfatoria. La parte de cada célula olfatoria que responde a los estímulos químicos de este carácter son los cilios olfatorios. Entonces, recordando, cada célula olfatoria tiene de 4 a 25 cilios o pelos olfatorios. Estos son los que van a ser estimulados cuando nosotros olfateamos. ¿Y hacia dónde olfateamos? Al moco que está impregnado de los cilios de las células olfatorias. Si alguien alguna vez se limpia la nariz, puede ser uno que le salga el moco normal el moco de la, ¿cómo se llama? Del árbol respiratorio, pero si es de la mucosa olfatoria, es muy distinta, porque aparte que les digo que mide 2.4 centímetros, tiene un color amarillento, ¿sí? Tiene un color amarillento. Y si nosotros la podemos tocar si nos metemos el dedo adentro de la nariz, pero si nosotros nos rascamos intensamente, nos podemos sangrar en esa parte. Pero no es lo mismo que nosotros nos rasquemos hacia afuera de la fosa nasal, hacia afuera de la fosa nasal, o sea, o hacia abajo, o la parte interna, pero abajo,
que no nos podemos dañar. Pero en cambio, si nosotros nos sonamos o nos rascamos fuertemente en donde está la mucosa olfatoria, probablemente suframos de un sangrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una zona que dijimos que está ya desprovista de cualquier otro tipo de epitelio, ¿sí? Ya nada más es un epitelio olfatorio, ¿sí? Su función es oler, olfatear. Si lo que vamos a olfatear es bueno para nuestra persona o es malo para nuestra persona. Por eso es ya no hay otra capita, sino que directamente se va al encéfalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está desprotegido. Su función de esa mucosa olfatoria es percibir los olores. La que viene. Entonces, los mecanismos para activar los nervios olfatorios son, Magdalena Gómez, los nervios olfatorios, ¿cuáles son? ¿Qué par craneal es? El primero es sensitivo. El par craneal, ¿sí? Sí. Entonces, los mecanismos para activar los nervios olfatorios son activación de la proteína receptora de la sustancia olorosa, estimulado por el complejo de la proteína G, ¿sí? Que la proteína que es la guanosina 2, ¿sí? Proteína G, complejo guanosina 2. Esto a su vez activa a múltiples moléculas de la adelinato ciclasa por dentro de la membrana de la célula olfatoria. Esto provoca la formación de un número de muchas veces mayor que las moléculas del AMP cíclico. Acuérdense que el AMP cíclico es su segundo mensajero. Finalmente, el AMP cíclico abre una cantidad muy superior de canales iónicos de sodio. Y si abre canales iónicos de sodio, Eric Gómez, que ayer expusiste, dime si está abriendo canales iónicos de la membrana de la célula olfatoria, dime qué le está pasando a esa ¿cómo se llama? A esa membrana de la célula olfatoria. ¿La está qué? Está abriendo canales iónicos de sodio. Está entrando sodio hacia adentro. ¿Alguien se acuerda? Alexia López. ¿Mandé? Está iniciando un potencial de acción. Está iniciando la despolarización de la membrana celular de la célula olfatoria, ¿sí? Entonces, los mecanismos para activar los nervios olfatorios, que es el primer par craneal, activa la proteína receptora por la sustancia olorosa, ¿sí? ¿Quién lo va a activar? La sustancia olorosa, ¿sí? El olor de cierta sustancia. Estimula al complejo de la proteína G, que es la guanosina 2. Esto, a su vez, activa múltiples moléculas de adelinato ciclasa por dentro de la membrana de la célula olfatoria. Ya que hace esto, hace que se forme moléculas de AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Finalmente, el AMP cíclico abre una cantidad muy superior de canales de iones de sodio y es lo que va a hacer que se despolarice la membrana de la célula olfatoria. ¿Qué es despolarizar? Pues inicia un potencial de acción en la célula olfatoria. La que viene. Dice, lo que les había dicho hace ratito, para poder percibir el olor, las sustancias deben de ser volátiles. O sea que pueden inhalarse por la narina y deben contener al menos un carácter un poco hidrosoluble o liposoluble. Ahí no es H, es hidrosoluble y liposoluble. No es hiposoluble, liposoluble. O sea, que debe ser soluble en agua o soluble en grasas. ¿Sí? Dice, los receptores olfactores se adaptan alrededor
del 50% más o menos durante el primer segundo. Después de su estimulación, las sensaciones olfatorias se adaptan casi hasta su extinción en un plazo en torno de minutos, después de entrar a una atmósfera cargada de un olor muy penetrante, ¿sí? Entonces aquí, este párrafo que no se entiende muy bien, quiere decir que las células, las sustancias olorosas deben ser hidrosolubles y liposolubles y deben de ser volátiles. Y el ejemplo que les voy a poner, cuando estamos en salón de clases, sí, deben que yo les permito comer, porque a veces no tenemos tiempo, les permito y me permito yo comer, porque a veces también yo estoy comiendo. Cuando entra una persona que no está en ese momento dentro del salón, inmediatamente percibe el olor y dice, aquí huele a churrumais, aquí huele a quesadillas, aquí huele a lo que se percibe el olor en ese momento. Y ya dicen, maestra, ya no les permita comer o cualquier cosa, o pueden decir, ay, sí, maestra, déjanos comer, yo ya traigo aquí mi torta de tamal. ¿Sí? ¿Por qué les digo de torta de tamal? Porque qué tal si es de salsa verde en carne de puerco, o qué tal si es de mi torta de chilaquiles, ¿sí? Habitualmente, ese tipo de tortas o cierto tipo de comida despierta olores, ¿sí? Despierta olores, ¿sí? Pero ya después de que entró al salón, buscó su lugar, se le perdió ese sentido del olfato cuando entró ¿cómo se llama? Al salón. Cuando pasa esto, quiere decir que la persona se adaptó al olor que había en ese momento. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a un restaurante, puede ser que vendan quesadillas, pueden ser que vendan pozole, pueden ser que vendan pescado. Cuando vamos llegando, dice, ay, aquí vamos a comer pescado, ¿verdad? Sí, sí, porque ya me llegó el olor. Pero ya cuando estamos comiendo nos vamos adaptando a ese olor. Ese olor, a la adaptación a ese olor, se debe a que tenemos unas células que yo les había dicho anteriormente que se llaman células de grano, ¿sí? O los granos. Son células, perdón, son células inhibidoras especiales del bulbo olfatorio que sirve para la adaptación, para adaptarse al olor. ¿Y en dónde se encuentra? También en el glomérulo, ¿sí? Entonces, si me pongo perfume para que ahorita que me vaya a una fiesta o voy a recibir visitas, dice, ay, ya se me fue el perfume, ya ni huelo. Me pongo más. ¿Por qué? Porque yo ya no huelo, yo ya me adapté al olor y me sigo poniendo. Y finalmente llega las personas que me venían a visitar. ¿Y qué es lo que dicen? Oye, te vaciaste la botella de perfume. Y dice uno, ay, no, pues si nada más me puse poquito. Pero ya reconociéndolo uno, no, es que yo ya sentía que yo no olía ya rico y me ponía más perfume, hasta que se impregnó completamente mi cuerpo y la habitación o la casa donde yo estaba. Pero yo ya me adapté a ese olor, pero no se adaptaron, no, todavía no se adaptan las personas que me vinieron a visitar. Entonces, ¿a qué se debe la adaptación al olor? A los granos que son células inhibitorias que se encuentran en los penachos, en la célula, ¿qué penachos? En la célula, en los glomérulos. Volvamos otra vez a la figura. Por favor, guys. Entonces, este es el bulbo olfatorio, glomérulo y células mitral. Y aquí todavía me falta decirle en dónde están localizadas
las células o los granos que me sirven para adaptarse al olor, ¿sí? Ahorita que vamos más adelante para que yo ya les diga la teoría centrífuga, ¿sí? Que casi es al último de la presentación. Entonces tenemos varias teorías, ¿sí? Varias teorías porque tenemos diferentes tipos de olor, ¿sí? O sea, no que tengamos, sino por qué nos adaptamos a un olor, por ejemplo, un olor que nos va a gustar, un olor desagradable, y por qué vamos a reconocer algún olor que es el que vamos a ver casi al final de la presentación. Por eso le estoy diciendo, regrésate a la presentación, ¿sí? Entonces, en el bulbo olfatorio también hay granos o células que son células inhibitorias que me van a ayudar a la adaptación de algún olor. ¿Vamos bien ahí? Pues vamos a la que nos quedamos. O la siguiente que nos quedamos. Entonces, la que sigue. Entonces ya ahorita vimos generalidades de la mucosa olfatoria, ¿sí? ¿Por qué hemos visto la mucosa olfatoria? Porque se encuentra sobre el esmogdes. Y acuérdense que el esmogdes en hueso con múltiples hoyitos, ¿sí? Se llama como lámina cribosa, ¿sí? Lámina cribosa. Y por ahí va a salir el tracto olfatorio. Ya dijimos que la mucosa olfatoria, 2.4 centímetros, y que se localiza en la parte superior de cada narina, y que tiene un color amarillento, y que consta de una mucosa, de una capa de moco que está secretado continuamente por las glándulas de Malman, células olfatorias, que son células bipolares, porque sus cilios o pelos, que son los que perciben el olor, están en contacto íntimo con el moco, porque para poder yo oler una cosa debe ser volátil y debe ser hidro y liposoluble, y a su vez su otro extremo está conectado con las células del glomérulo, del glomérulo, ¿sí? Entonces, estas son las sensaciones primarias, pero igual que el sentido del gusto, su mezcla de ella nos da aproximadamente 100 sensaciones olfatorias primarias, o sea, secundarias distintas a las primarias. Entonces, su nombre se los voy a tratar de explicar. Si hay alguien que lo sabe o me quiere reforzar la información, qué bueno, se los agradezco, ¿sí? Alcanforado, como su nombre lo dice, huele al alcanfor, que es una sustancia volátil, ¿sí? ¿Alguien ha olido alguna vez el alcanfor? ¿No? Bueno, Sí. ¿quién dijo sí? ¿En dónde lo has olido? No, En pues, las cremas de masajes o para dolor de músculos. entonces, ustedes son homeópatas. Y les digo que si alguien habían olido el alcanfor, las medicinas, principalmente las ungüentos, las pomadas, las cremas, entre otras sustancias y aceites, utiliza el alcanfor, que es una especie como de alcohol, sirve para su conservación y también para darle un aroma, ¿sí? Entonces, ese es el alcanfor. Entonces, el alcanfor es una sensación olfatoria primaria. El almizcleño. ¿Alguien sabe qué es el olor almizcleño? Almizcleño, ¿no? No.
El almizcleño, acuérdense que ciertos animales tienen glándulas sudoríparas y estas glándulas sudoríparas sudoríparas y sebáceas secretan cierto olor, ¿sí? Por ejemplo, los zorrillos tienen un aroma especial, pero porque su olor almizcleño, ¿sí? O sea, son glándulas sebáceas o sudoríparas de los animales, ¿sí? A él se refiere el olor almizcleño, ¿sí? El olor floral, como su nombre lo dice, es a flores, ¿sí? El mentolado, a la menta, el, el etéreo, al olor del éter, el acre, como el olor a las maderas, ¿sí? Hay distintos olores, por ejemplo, es muy común que conocemos el pinol, ¿sí? Porque supuestamente tiene olor a pino, ¿sí? Pero también hay olor a las maderas finas, todos los tipos de maderas. Entonces el acre es el olor a las maderas. Y el 7, que es el pútrido, como su nombre lo dice, a lo podrido, a lo echado a perder. Entonces, alcanforado, al alcanfor almizcleño, secreciones de las glándulas de los animales, florar a las flores, mentolado a la menta, etéreo al éter, acre a las maderas, pútrido a lo podrido. Entonces la combinación de todo esto me va a dar numerosas sensaciones olfatorias, ¿sí? No hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Hasta aquí? No. ¿De qué viene? Igual que en el gusto, también en el olfato donde tenemos ceguera olfatoria. Esta es dada por la ausencia de las células olfatorias de la proteína receptora correspondiente para este compuesto concreto. Entonces, el olfato posee una cualidad afectiva, ya sea agradable o desagradable, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos, en la primera que cuando no tenemos el olfato para alguna sustancia, es porque no tenemos a nivel de la proteína receptora, que es la guanilciclasa, se acuerda de la membrana olfatoria, no tenemos el receptor para esta sustancia olfatoria y por lo tanto, pues no vamos a poder oler, ¿sí? Entonces no se va a poder desencadenar. Si no hay receptor, por lo tanto no va a haber la guanilciclasa y por lo tanto no va a generar el AMP cíclico como segundo mensajero y no va a poder despolarizar la membrana olfatoria porque no hay el receptor. Entonces, el olfato, el segundo párrafo, el olfato posee una cualidad afectiva. Si yo me acerco a mi mamá o a mi papá habitualmente, les digo esto porque habitualmente todavía son hijos de familia, entonces tú ya sabes, tu mamá, que sí tiene cierto olor, ¿sí? Cierto olor agradable. Y tú con ese olor, tú sabes que vas a tener afecto por parte de tu papá, de tu mamá o de tu papá. También tu papá va a tener un cierto olor y va a decir, le puedes tener afecto de cariño, afecto de respeto, afecto de ser un señor viril, un señor con voz de mando, ¿sí? Y si es esto, pues va a hacer que te sea una sensación, aparte de afectiva, sea agradable o desagradable. Porque, por ejemplo, si huelo que viene el camión de la basura, inmediatamente me choca ese olor. ¿Por qué? Porque huele a todo, ¿sí? Y entre lo que huele a todo, huele a podrido, ¿sí?
rara vez huele a flores, ¿no? Huele a podrido y huele al olor al mezcleño, ¿sí? Huele a muchas cosas de podrido, ¿sí? Entonces, pero si en cambio, en vez de que se acerque el camión donde tiramos toda la basura y no lo tienen aseado, si se nos acercamos a un puesto de donde vende flores, pues aparte de su apariencia, vamos a escoger un cierto tipo de planta, ¿sí? Porque ese olor de esa planta, de esas flores me gustó. Hay muchas canciones que dicen perfume de gardenia, ¿tiene tu té? ¿Perfume de qué? De rosas, ¿sí? O sea, las cosas animales o vegetales es, nos dan cierto olor que nos puede ser agradable o desagradable, ¿sí? Ay, estoy más nerviosa todavía. Entonces, ¿hasta aquí le van entendiendo? Permítanme que me llegue una llamada.
Perdón, ya estoy de regreso. Entonces, hasta donde hemos visto, se llama mucosa olfatoria. Y ya para no estar regresando ahorita al dibujo, se encuentra en la lámina cribosa del etmoides. Cuando ya sale de la lámina cribosa del etmoides, se llama tracto olfatorio. ¿Sí? Transmisión de las señales olfatorias en el sistema nervioso central. Entonces, las porciones olfatorias del encéfalo figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos y gran parte del resto del cerebro. O sea que una de las primeras que se desarrolló en nuestro cerebro, o sea, y en nuestro, como ser humano, fue el olfato. Entonces, las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo olfatorio se llama par craneal 1 o tracto olfatorio, ¿sí? Lo que les había preguntado hace ratito. Entonces, las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo se llama par craneal 1 o tracto olfatorio. La que viene, Yael, por favor. Tanto el tracto como el bulbo olfatorio constituye tanto el tracto como el bulbo olfatorio constituye una prolongación anterior del tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo. Entonces aquí, no sé si ya llevaron ustedes anatomía. Ya. ¿Quién dijo? Ya Rendón, ¿verdad? Sí. Acuérdense, hagan de cuenta que aquí tenemos nuestra cara, ¿sí? Y aquí está nuestra narina. Tóquense la narina por el hueso etmoide ¿Por dentro? no por fuera, o sea, tóquense en la nariz. Vemos que tenemos tejido blando, ¿sí? Tejido que son las alas de la nariz. Después ascendemos y ahí tenemos el huesito. Ahí en ese huesito está, en la parte interna, está la lámina de la lámina cribosa del etmoide, ¿sí? Entonces, allí esa lámina cribosa, como ya les había dicho, va a perforar los nervios que van a formar, pasando eso, el tracto olfatorio, ¿sí? Y dice, es una prolongación anterior del tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo. El bulbo olfatorio que se halla sobre la lámina cribosa presenta múltiples perforaciones pequeñas, desde las cuales asciende un número idéntico de pequeños nervios, desde la membrana olfatoria en la cavidad nasal para entrar en el bulbo olfatorio dentro de la cavidad craneal. Los axones cortos que nacen de las células olfatorias acaban en múltiples estructuras globulares del bulbo olfatorio que se llaman glomérulos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Su nombre lo dice, estructuras globulares. Si no se acuerdan, regresemos a la figura, por favor. Entonces, dice que estos son axones cortos y acaban estructuras en forma redonda que se llaman glomérulos, ¿sí? Aquí, esto ya sería glomérulo. Hacen sinapsis con la célula mitral y la célula mitral ya, esto es el bulbo olfatorio que está sobre la lámina cribosa y hace el tracto olfatorio que es el craneal. Entonces, es una prolongación del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué libro es ese, profe? Ese es el gaito. Gracias. La que viene. 53.
poquito más. Me la vimos. Ahí. Cada bulbo posee varios miles de estos glomérulos, ¿sí? Acuérdense de que parecen farolitos, ¿sí? Pero chinos. Cada bulbo posee varios miles de estos glomérulos y cada uno de ellos es el punto de terminación de 35,000 axones de células olfatorias, ¿sí? O sea, habíamos quedado, ¿no?, que cada célula olfatoria tenía de 4 a 25 cilios, ¿sí? De 4 a 25 cilios. Y estas células olfatorias hacían sinapsis con las células mitrales. ¿Cuántas células olfatorias van a ser mitrales? ¿Cuántas células olfatorias van a hacer sinapsis con células, con estos glomérulos? Con cada glomérulo aproximadamente 35,000 axones procedentes de las células olfatorias. Todo glomérulo es la estación terminal de la dendrita de unas 25 células mitrales, ¿sí? Y todas las células, fíjense en esto, es importante porque que veamos, ¿sí? Todos los glomérulos... Por eso es glomérulo, ¿no? Porque es como en el riñón. Ajá. Todo glomérulo es la estación terminal de una dendrita de unos 25 células mitrales, que eran las que estaban arriba, y unas 60 células de penacho más pequeñas cuyos cuerpos celulares se hallan en el bulbo olfatorio por encima de los glomérulos, ¿sí? Entonces, aquí, en estos glomérulos van a hacer sinapsis con las células de mitrales y con las células de penacho. Estas dendritas reciben sinapsis de las células neuronales olfatorias y las células mitrales. Y en penacho que envían axones a través del tracto olfatorio para transmitir señales olfatorias hasta el nivel superior del sistema nervioso central. Vámonos a lo que es ya el sistema nervioso central. O sea, las mitrales, las de penacho van a hacer sinapsis con las células de los glomérulos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Sistema nervioso central, la que viene, por favor. Entonces, vamos a ubicarnos otra vez, ¿sí? Aquí hagan de cuenta que está el bulbo olfatorio. ¿En dónde habíamos dicho que estaba el bulbo olfatorio? Sobre el hueso etmoides. ¿En cuál? En la lámina tubosa. Y aquí vemos que de aquí ya se llama tracto olfatorio, ¿sí? Tracto olfatorio. Y va a dar lo que es el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y vean cómo nace o viene del bulbo olfatorio. Porque fue la confluencia de las células, que primero las células olfatorias llegaron una gran cantidad al glomérulo, y luego las células de penacho y las de mitrales hicieron sinapsis con las células glomerulares, ¿sí? Finalmente sale el nervio olfatorio, se va a tres lados, ¿sí? O está en 3 lados. Uno, aquí está la corteza orbifrontal. ¿Qué quiere decir? La que está aquí arribita de mi nariz, donde está el hueso etmoides, ¿sí? Para que se ubique corteza órbita la frontal. Luego viene aquí, hay tres estructuras que me dicen, ¿sí? Aquí está, de este lado está el tronco del encéfalo, ¿sí? Aquí vemos el bulbo, la protuberancia, y aquí está el mesencéfalo, y de este lado está el cerebelo, ¿sí?
Pero inmediatamente del mesencéfalo se encuentra el hipocampo. Y arriba del hipocampo se encuentra otra estructura que se llama tálamo. Pero vean cómo el tálamo no tiene ningún contacto con esta estructura, ¿sí? Por el momento. El hipocampo y el hipocampo. El hipocampo, ¿se acuerdan para qué les dije que servía el hipocampo? Está en la corteza temporal, parte de la corteza temporal. ¿Se acuerdan que servía para memorizar, para el aprendizaje? Por eso el hipocampo sí tiene relación con el reconocimiento de los olores, porque me recuerda por ayuda del hipocampo qué olores. Entonces ahorita ya nada más les traté de ubicar. Entonces, moco, cilios o pelos olfatorios son parte de la célula olfatoria. Esta hace sinapsis con el glomérulo, ¿sí? Varias células olfatorias hacen sinapsis con el glomérulo. A su vez, las células de penacho y las células mitrales, sus dendritas van a hacer sinapsis con las células glomerulares, ¿sí? Todas estas se encuentran en el bulbo olfatorio. Después, ya que hubo esta situación, va a emerger o salir de ahí del bulbo olfatorio el tracto olfatorio, que se llama nervio olfatorio, que es el primer par craneal. ¿Y a dónde se va? Aquí vamos a ubicar por lo pronto al área olfatoria medial, ¿sí? Área olfatoria medial, vean, ¿sí? En dónde está. Y área olfatoria lateral. Por el momento me está diciendo de dos áreas. Área olfatoria medial y área olfatoria lateral, ¿sí? Entonces, acuérdense de dos cosas. El par craneal, nervio olfatorio, primer par craneal, se va a dos áreas, área olfatoria medial y área olfatoria lateral, que está ya en el encéfalo. La que sigue. La que sigue. Entonces, no, esa es la que yo quería ya. La previa, no esa. Entonces, nos quedamos con el área olfatoria media, ¿sí? Una de sus acciones cae en la área olfatoria medial. Y ahí se encuentra el sistema olfatorio arcaico. ¿Qué es el sistema olfatorio arcaico que se encuentra en la área olfatoria medial? Consta de un grupo de núcleos. Ya les dije que núcleos es el conjunto de neuronas agrupadas, situadas en las porciones basales intermedias del encéfalo, inmediatamente por delante del hipotálamo, e influye en las respuestas más primitivas al olfato, como el lamerse los labios, el salivar y otras reacciones de alimentación ocasionadas por el olor de la comida o por unos impulsos emocionales primitivos asociados a este sentido. Entonces, ¿para qué me sirve el área olfatoria medial? Para el sistema olfatorio arcaico. El hipotálamo, que sí les dije que tenía relación con el olfato, es una glándula, vamos a decir una glándula, una parte del encéfalo, que tiene varias funciones, ¿sí? Tiene funciones neurovegetativas y tiene también funciones de comportamiento del ser humano. Entonces, ¿qué va a ser el sistema arcaico?
las funciones más primitivas, ¿sí? Vuelvo a decir, y están ahorita en su casa, y a lo mejor hay alguien que les dice, o pidieron comida, están entre la cosa de irse a traer su plato de comida y empezar a comer, porque el olfato ya les, le despertó el instinto de comer, ¿sí? ¿Qué empieza uno cuando huele o tiene un olor agradable de comida? Se empieza a lamer los labios, ¿sí? ¿Qué hace aparte de lamerse los labios? Empieza a hacer saliva. ¿Y qué dice uno? Es que ya se me hizo agua a la boca. ¿Por qué? Porque eso es un instinto primitivo que ya lo tenemos. Aunque digamos, no es que a mí no, a todos se nos hace el agua de la boca por algún alimento, ¿sí? Lamernos o salivar, aumenta la saliva, eso es un instinto que ya lo tenemos y está por el sistema olfatorio arcaico que se encuentra en la área olfatoria media que está inmediatamente contiguo a el hipocampo. Y a su vez, el sistema olfatorio antiguo es el sistema olfatorio antiguo es el área del olfatorio lateral. Por eso hace rato que tenía, si quieren, volvemos a regresar para que se les ubique otra vez a la figura del encéfalo. Por favor, Yair. La del encéfalo. Otra, la previa, donde está el encéfalo. La anterior. Entonces, área olfatoria medial con el sistema arcaico. Lamerse, los labios y salivar, ¿sí? La área olfatoria lateral con el sistema arcaico antiguo. Y vamos a decir que es el sistema arcaico antiguo olfatorio. Área olfatoria lateral, ¿sí? Ahora sí en donde nos quedamos. El sistema olfatorio antiguo, que es el área olfatoria lateral, me va a dar lo siguiente. La que sigue está compuesta por la corteza preperiforme y periforme y además de la porción cortical de los núcleos amigdalinos. De esta zona se dirigen al hipocampo, que parece más importante para aprender a disfrutar ciertos alimentos o aborrecerlos en función de las experiencias de personas vividas con ellos, ¿sí? Por ejemplo, este sistema antiguo que está dado por la zona lateral, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo ahorita estoy tomando agua simple, ¿sí? Agua simple, pero en vez de agua simple, digo, ay, ¿cómo se me antojaría un agua de sandía con bastante hielo y bien espesita, ¿sí? Bien espesita, ¿por qué digo bien espesita? Porque por lo general la sandía es dulce, y como es dulce ya no necesitas que le pongas tanta azúcar, ya con lo espesito del agua y el hielito parece que te estás tomando un esquimo, ¿sí? Así, yo cuando me hago mi agua de sandía, si me la hago espesita, inmediatamente que la hago, le pongo el hielo, ¿sí? Le pongo el hielo y la voy disfrutando, ¿sí? Y la voy saboreando. Y les digo, ahorita que me estoy tomando mi agua simple, diría yo, no sé cómo no tengo ahorita sandía, y me bajo a hacer mi agua de sandía, ¿sí? Ese sería un ejemplo. O simplemente, otra vez, volviendo a los perfumes, por ejemplo, un perfume con olor a rosas me gusta más que un olor a lavanda, ¿no? Pues a mí me gusta más el perfume de rosas que el perfume que tenga aroma a lavanda. Entonces, no, ¿cuál quieres? ¿Y te acuerdas? Entonces, esa área lateral
se relaciona con el recuerdo de los olores, ¿sí? Uno, cuando te es agradable, pero también te es desagradable para recordar los olores. Vamos a poner otra vez que vamos a pasando por una pizzería, ¿sí? O por donde hacen donas, ¿sí? Pero si la mantequilla o la margarina, que ya no está tan buena, tiene mal olor, ¿qué decimos? Esa mantequilla o esa margarina ya se arranció, ya huele mal. Y aunque se vean aparentemente las donas o la pizza buena, ya no te dan ganas de comprarla. No me la compro. No, porque tiene mal olor. O sea, probablemente esas donas o esa pizza la hicieron con esa mantequilla o esa margarina que ya se arranció, ¿sí? Porque ya sabemos a lo que huele la mantequilla o la margarina fresca, ¿no? A lo que huele la mantequilla o la margarina ya arranciada, huele a rancio, ¿sí? Huele a podrido o huele a almizcleño, ¿sí? Ya tiene mal olor. Entonces, la área lateral es para recordar los olores, ¿sí? La área medial es para los instintos primitivos. ¿Cuáles son los instintos primitivos? Lamerse los labios y salivar. Además, el área olfatoria lateral tiene vías estimuladoras con la parte más antigua de la corteza cerebral llamada paleocorteza, ¿sí? O sea, la parte más antigua de nuestra corteza se llama paleocorteza, en la porción anteromedial del lóbulo temporal. ¿La que sigue? Ahorita vamos a ver para qué me sirve la corteza más antigua, la paleocorteza. Ahora, la vía moderna. Entonces ya vimos que tenemos un sistema antiguo, un sistema arcaico y la vía moderna. La vía moderna atraviesa el tálamo pasando por su núcleo dorsomedial y llegando después al cuadrante látero posterior de la corteza orbifrontal. Interviene en el análisis consciente de los olores, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve la vía moderna? Para analizar ya el olor de cierta sustancia, de cierto pan, de cierta dulce, de cierta fruta, de cierta ropa, ¿sí? Entonces la vía moderna es la que me sirve para ya analizar a qué huele cierta cosa o cierta sustancia, ¿sí? La que viene. Hasta aquí nos quedamos de la vía moderna, es el análisis. Y ahorita vamos a ver qué es el control centrífugo. Muchas fibras nerviosas que nacen en las porciones olfatorias del cerebro, siguiendo el trayecto hacia el exterior por el tracto olfatorio hasta el bulbo olfatorio centrífugo, desde el cerebro hasta la periferia. ¿Qué quiere decir el control centrífugo? Que este olor puede ser que nazca en la zona lateral, en la zona medial o a nivel de la porción periorbital de periorbital de la corteza cerebral, se va a seguir un trayecto exterior por el tracto olfatorio, o sea, se va a regresar hasta el bulbo olfatorio, ¿sí? Desde el cerebro hasta la periferia, ¿sí le entiende? Ya sea que este olor que se pueden hacer en la vía moderna, en la vía lateral, en la vía medial, se regresa de ese tracto olfatorio hasta el bulbo olfatorio. Y acaban estas fibras nerviosas en una gran cantidad de pequeños granos, situados entre las células mitrales y las células de penacho del bulbo olfatorio. Los granos envían señales inhibitorias hacia estos dos tipos de células y esta es una red
retroalimentación negativa que podría constituir un medio para acentuar la capacidad específica de distinguir un olor, ¿sí? Entonces, aparte de que los granos envían señales de inhibitorias a la célula, el proceso inhibitorio también hace que por un proceso inhibitorio pueda constituir el medio para acentuar la capacidad específica de distinguir un olor de otro. O sea, ese es las células de grano para que me sirven. Y están ubicadas entre las células mitrales y las de penacho del bulbo olfatorio. ¿Sí la entendieron hasta aquí? Porque casi creo que ya terminamos. ¿Cómo van? ¿Bien o mal? ¿Sí? Sí, ya le entendí yo. ¿La que viene? Son las 5:17. El día de ayer vimos olfato. El día de ayer vimos gusto y hoy ahorita olfato. ¿No tienen ya ninguna duda? ¿No? No. ¿Qué les parece? Faltan casi 40 minutos para que terminen la clase. ¿Quieren que empecemos a ver el sentido del oído y el equilibrio? Profesora, ¿O tienen otra cosa que hacer? ¿O quieren exponer ustedes? Sí, los escucho. Profesora, ¿Sí? yo falto de exponer, me faltó de neurotransmisores. Ok. ¿Expongo o...? ¿Tú quién eres? Dime tu nombre de ciego y ya de una vez pones. Alexia López, soy GABA, glutamato. Ay, Lucy, los últimos que faltaban. Ajá, Bueno, ok. Sí, porque así no, ya no se me confunde tanto, porque casi todas las células de los sentidos de los gustos, todas tienen cilios, ¿sí? Todas tienen cilios. Nomás que en diferentes estructuras, ¿sí? Y en diferentes sitios. Bueno, ok. Entonces, no sé si nos puedas cambiar la presentación. Aida, para que esta niña pueda exponer los neurotransmisores. Ya no es ya él, lo quiero hacer niño, niña, perdón. Sí. bueno, yo estoy con Diego Martínez, pero no me pude contactar con él para exponer, así que pues voy a exponer. Tú eres López Varela Alexia. Ajá, pero sí me ayudó con la presentación y todo para que le anote ahí, maestro. Sí, Alexia. bueno, Y Martínez Hernández, Diego Iván. Sí. Bueno, primero les voy a explicar el ácido gamma aminobutírico,
que es mejor conocido como GABA, y es un importante neurotransmisor que inhibe la actividad del sistema nervioso central. Este neurotransmisor también es conocido como el neurotransmisor de la relajación, ya que pues inhibe la actividad y te mantiene relajado. Se produce en el cerebelo, en los ganglios basales y en algunas partes de la médula espinal. Pero también se puede obtener a través de ciertas plantas sedantes como es la valeriana. Sus funciones principales son que afecta directamente al sistema nervioso, reduciendo la actividad cerebral, como ya les había dicho, y gracias a esto combate los efectos del estrés, el insomnio y las neuralgias, ya que absorbe el exceso de adrenalina y ciertas toxinas que se liberan en el cuerpo. También favorece al sistema inmunitario y libera la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. La síntesis del GABA el GABA se obtiene a partir del glutamato, que tenemos en nuestra alimentación y se sintetiza a través de la descarboxilación enzimática del glutamato. Bueno, les voy a explicar un poco su mecanismo de acción. Al hacer sinapsis, el GABA es liberado y se une a su receptor, que es un receptor especial para el GABA. Ahorita les voy a explicar cuáles son. Tras su unión al receptor, se libera el cloro, lo que permite que la membrana se hiperpolarice. Después de que ya el GABA hizo su función, el GABA se libera del receptor y tiene tres opciones para funcionar. O sea, ya hace la función que tiene que hacer, o lo que sobra y no fue usado, se puede usar tras el reciclaje, que va a ser en el astrocito. En el astrocito, que es el amarillo que ven en la pantalla, entra los restos del GABA, se convierte en glutamato, luego en glutamina y luego otra vez se vuelve para usarlo en el ciclo. Bueno, existen dos receptores para para el GABA, que es GABA A y GABA B. Los receptores del GABA A se localizan en las membranas de las neuronas postsinápticas. Estos aumentan la permeabilidad de los aniones de cloro, se localizan en sinapsis como en ubicaciones extrasinápticas y dan lugar, como ya les había dicho, a la inhibición a distancia. También existen los receptores GABA B que se localizan en la pre y postsináptica. Pertenecen a la clase de proteínas C acopladas a proteínas G. Estos disminuyen la excitabilidad postsináptica y están formados por dos dímeros, que son GABA B1 y GABA B2, que son las colas. Las colas de estos dos dímeros atraviesan la bicapa lipídica de la membrana, lo que va a hacer que funcionen. Bueno, ahora les voy a explicar glicina. La glicina es el aminoácido más pequeño que tenemos y es el único no esencial de los 20 aminoácidos que encontramos dentro de nuestro cuerpo, de las células. Actúa como neurotransmisor y también funciona inhibiendo al sistema nervioso central en la médula espinal y en el tallo cerebral principalmente. Las funciones de la glicina son la regulación de la conducta motora, ya que mantiene el tono muscular, también la regeneración de tejidos, también tiene efectos inhibitorios en el cerebro, ayuda a las funciones cognitivas, retarda la degeneración muscular, también ayuda en el aumento de la liberación de la hormona del crecimiento y con la síntesis del colágeno, el glutatión, la queratina. La síntesis de la glicina se realiza por dos vías principales, puede ser cualquiera de las dos. Una a partir de serina
que es otro aminoácido, o a partir del CO2 y NH4, utilizando el N5N10 metileno tetrahidrofolato, que va a donar unidades de carbono y se va a catalizar por la enzima glicina sintasa. Bueno, su mecanismo de acción. Una vez que es liberada de la glicina, actúa sobre su receptor que es posináptico. Este receptor es especialmente de la glicina. Ya que se une a la glicina al receptor, produce la apertura de los canales de cloro. Por lo tanto, se produce la hiperpolarización de la neurona posináptica. Bueno, como datos curiosos, la unión de la glicina a su receptor es favorecida por bajas concentraciones de zinc. Y el alcaloide estricina bloquea la unión de la glicina con el receptor, por lo tanto impide la acción inhibitoria. O sea, este alcaloide no permite que la glicina y su receptor se unan, por lo tanto pues no funciona. Tiene igual dos tipos de receptores, que es el receptor GLIT1 y GLIT2. El GLIT1 es el principal responsable de la terminación de la señal y del mantenimiento de los bajos niveles de glicina en la sinapsis. Y el GLIT2 aumenta la eficacia de neurotransmisores, manteniendo el suministro de glicina al interior de la terminal. Esto permite que se rellenen las vesículas sinápticas que tienen baja afinidad por el neurotransmisor. ¿Más ahorita tienen alguna pregunta? No. Bueno. Y también les voy a explicar el glutamato y el aspartato. El glutamato también es un neurotransmisor, pero es excitador. Igual se encuentra en cerebro, médula espinal y tiene múltiples funciones. Sus principales funciones es que es, como ya les dije, un neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Es responsable del 80% de la energía consumida en el cerebro. Interviene en el metabolismo de glucosa y aminoácidos. También en la producción de antioxidantes. Es precursor del GABA, como les mencioné hace rato, y participa en el sistema motor, sensitivo, emocional y cognitivo. Su síntesis tiene inicio en el ciclo de Krebs y su principal precursor del glutamato es el alfa-cetoglutarato, que va a recibir un grupo amino para convertirse en glutamato. O sea, la aminación del glutamato forma el neurotransmisor. Tiene dos tipos de receptores, pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Los ionotrópicos son los que cuando se une a su ligando abren canales que permiten el paso de iones. Y los metabotrópicos, que es cuando se unen al ligando, ocasionan cambios en la célula por medio de segundos mensajeros. Sin embargo, los principales tipos de receptores ionotrópicos del glutamato son los receptor NMDA y el receptor AMPA. El receptor AMPA son los receptores que son más rápidos. Logran potenciales de membrana mucho más altos y se activan más rápido y producen potenciales excitatorios más fuertes, pero el problema es que se desactivan rápidos. En cambio, los NMDA son receptores que no se pueden activar hasta que la neurona tenga un potencial de membrana de unos menos 50 microvolts. Logran activaciones que duran más tiempo, pero tardan en activarse. Bueno, algunas patologías que serían la esclerosis múltiple, la enfermedad del Alzheimer, esclerosis lateral, hipoglicemia, el estado epiléptico y accidentes cerebrovasculares. Y por último, les voy a decir qué es el aspartato. El aspartato es un aminoácido y neurotransmisor que se sintetiza desde el ácido oxalacético.
y sus funciones y efectos principales son que participa en la formación del ácido glutámico o glutamato, es un excitatorio cerebral, estimula las conexiones cerebrales y el aprendizaje, participa en el ciclo de la urea, en la glucogénesis y estimula los receptores NMDA del aspartato y participa en la desintoxicación y funcionamiento del hígado y participa también en la desintoxicación de la sangre. Y ya, sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, todo está bien por el momento. Te le echaste bien rápido, niña. Me había dicho que teníamos 40 minutos y ya tenemos, ¿qué? 29 minutos. Sí, es que de algunos de algunos no había mucha información, Sí, sí son, como de la... como son, casi todas son proteínas, o sea, son aminoácidos. Son proteínas, son Ajá. aminoácidos, o sea, es más, más locales. Bueno, hoy es miércoles. El día de mañana no tenemos clase, ¿verdad? Porque no les dije que tuviéramos clase mañana. No, ¿verdad? No. No sé si quieran el lunes iniciamos o el viernes ustedes me dicen. Como estamos. ¿Mandé? Pues, o sea, para mí no habría problema que fuera el viernes, pero no sé. A ver, pregunta, pónganse de acuerdo, ya. Ok. ¿Mandé? Ah, no, sí, está bien, nos ponemos de acuerdo. Ajá. Sería el lunes, de preferencia, si puede ser a las 10 de la mañana, ¿está bien?